Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy, desvelamos el misterio de Melquisedec, la enigmática figura mencionada en la Biblia. ¿Era el Jesucristo? Únete a nosotros mientras descubrimos las verdades ocultas y nos sumergimos en las fascinantes conexiones entre Melquisedec y el Hijo de Dios. No olvides suscribirte para más contenido intrigante. Adentrémonos juntos en las profundidades de los misterios bíblicos. Aunque la famosa frase "nada es seguro excepto la muerte y los impuestos" es ampliamente conocida, curiosamente, la Biblia menciona individuos que nunca experimentaron la muerte. Mientras muchos podrían pensar de inmediato en Jesús como ejemplo, es una creencia fundamental en el cristianismo, como se describe en los Evangelios, que Jesús realmente murió antes de su resurrección de entre los muertos. Sin embargo, la Biblia proporciona los nombres de 3 individuos que evitaron la muerte. Uno de ellos sigue siendo un misterio significativo en la Biblia. La primera persona en la Biblia que se dice que nunca murió es Enoc. Era descendiente de Adán, no de Caín ni de Abel, sino del tercer hijo de Adán y Eva. Enoc también fue el tatarabuelo de Noé y tenía conexiones genealógicas con otras figuras destacadas en la Biblia. Durante una época en la que Dios aún no había establecido la duración máxima de la vida humana en 120 años, como se menciona en Génesis 6:3, muchas personas vivieron mucho más allá de un siglo. Sin embargo, Enoc desafió las expectativas al convertirse en padre a los 65 años y, en última instancia, vivió hasta la notable edad de 365 años. En el periodo turbulento antes del gran diluvio, la mayoría de las personas no seguían fielmente a Dios, sino que elegían un camino pecaminoso. Sin embargo, Enoc se destacó al caminar fielmente con Dios y desarrollar una profunda relación con Él. Génesis 5:22 y 24 afirman que Enoc caminaba con Dios y ya no fue encontrado en la tierra porque Dios se lo llevó. Este pasaje enfatiza el estrecho vínculo de Enoc con Dios y el hecho extraordinario de que Dios decidió llevarlo al cielo sin experimentar la muerte física. Lucas también incluye a Enoc en su lista de ancestros de Jesús en Lucas 3:37, rastreando la genealogía hasta Adán. Hebreos 11 también menciona a Enoc entre los antiguos ancestros israelitas que fueron elogiados por su gran fe. Hebreos 11, 5-6 afirma que Enoc fue llevado de esta vida por su fe, por lo que no experimentó la muerte. No pudo ser hallado porque Dios se lo llevó, y Enoc fue elogiado como alguien que agradó a Dios. Además, Enoc fue bendecido con el don de la profecía, ya que profetizó la venida de Jesucristo. Este evento se describe en Judas 1, 14-15, que habla de cómo el Señor vendrá con sus santos para juzgar y condenar a los impíos. El legado de Enoc no terminó con él, ya que su bisnieto Noé también caminó fielmente con Dios debido a su rectitud. Durante el catastrófico gran diluvio, solo Noé y su familia fueron preservados. La vida de Enoc sirve como un poderoso testimonio de fe, obediencia y veracidad, lo cual agradó tanto a Dios que decidió llevarse a Enoc de este mundo terrenal. Otro personaje destacado que evitó la muerte fue Elías, un profeta durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel en Israel. Elías se hizo famoso por su valentía al denunciar la adoración de ídolos y falsos dioses que habían prevalecido entre los israelitas. También realizó actos milagrosos, como hacer descender fuego del cielo para demostrar la supremacía del Dios de Israel, 2 Reyes 1, 10-12. Dios empleó a Elías para instigar el arrepentimiento y la reforma en Israel, ya que el pueblo había abandonado la fe de sus antepasados y se había vuelto hacia deidades paganas. Este cambio hacia la idolatría fue influenciado principalmente por el malvado rey Jeroboam, y la reina Jezabel mostraba una fuerte devoción por la adoración de ídolos e influenciaba a su esposo para construir un templo para el dios pagano Baal.
Observando el declive espiritual de su nación, el profeta Elías confrontó la impiedad del rey Acab, instándolo a arrepentirse y regresar a la adoración del Dios de Israel. Sin embargo, el rey se mantuvo obstinado, rechazando escuchar el consejo de Elías. Como respuesta, Elías profetizó una severa sequía como castigo, declarando que no caería lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que él orara por su finalización. Durante 3 años y medio, los cielos permanecieron cerrados, provocando una sequía y hambruna generalizada en toda la tierra. El relato de Elías no experimentando la muerte, sino siendo llevado directamente al cielo, es aún más impactante y dramático que la historia de Enoc. Eliseo, el asistente de Elías, recibió el aviso anticipado de la partida de su maestro, 2 Reyes 2:3, ya que los hijos de los profetas en Betel se acercaron a Eliseo y le informaron que el Señor tomaría a Elías de él en ese mismo día. En el día designado por Dios, Elías dejó Gilgal acompañado por Eliseo. Llegaron a las orillas del río Jordán, seguidos por 50 jóvenes profetas de Jericó que se mantenían a cierta distancia. Elías tomó su manto y, usándolo como bastón, golpeó el agua, haciendo que se dividiera. Los profetas cruzaron el río por tierra seca, caminando junto a Eliseo a través de las aguas separadas. Durante su viaje, Elías le preguntó a Eliseo si había algo que deseaba antes de que Dios se lo llevara. Eliseo expresó su deseo de recibir una porción doble del Espíritu Divino de su maestro. Elías le aseguró que, aunque era una petición significativa, se le concedería si Eliseo presenciaba el ascenso de su maestro al cielo. Mientras continuaban conversando, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente, separándolos. Elías ascendió al cielo en un torbellino, como se describe en 2 Reyes 2:11. Pasando a la tercera figura, Melquisedec, quien sigue siendo uno de los mayores misterios en la Biblia. En Hebreos 6, 19-2, se menciona que Jesucristo, después de su resurrección, ocupa el puesto de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La identidad de Melquisedec ha intrigado a muchos, y se le describe como ocupando un rango equivalente al de Jesús. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Melquisedec es retratado como un sacerdote del Dios Altísimo. En Génesis 14, durante una guerra entre antiguas ciudades-estado en Canaán y Mesopotamia, el sobrino de Abraham, Lot, y su familia fueron capturados. Abraham tomó medidas, rescatando a Lot y su familia con la ayuda de sus siervos. Al regresar Abraham de esta misión de rescate, apareció Melquisedec, una figura misteriosa, y ministró a Abraham. Génesis 14, 18-20 describe a Melquisedec como el rey de Salem, Jerusalén, que trajo pan y vino. Bendijo a Abraham y reconoció a Dios como el Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra. A cambio, Abraham le ofreció a Melquisedec la 10ª parte de todo, un diezmo. Es digno de destacar que Salem significa paz en hebreo, lo que convierte a Melquisedec en el rey de la paz. El nombre hebreo Melquisedec significa rey de justicia. En el Salmo 110, 4, David proféticamente habla de Cristo, afirmando que el Eterno ha jurado que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo se cita nuevamente en Hebreos 5, 6-10 y Hebreos 7:3. Se menciona que Melquisedec no tiene un padre, madre o ascendencia registrados. No se menciona su nacimiento ni su muerte, y su existencia se asemeja a la del Hijo de Dios, un sacerdote para siempre. Muchas personas creen que Melquisedec era Jesucristo. El hecho de que Melquisedec sea descrito como sin padre, madre ni genealogía sugiere que no nació de la misma manera que los seres humanos comunes. Esto no significa que los registros de su nacimiento se hayan perdido, ya que los sacerdotes humanos necesitaban tales registros.
También se enfatiza que Melquisedec es continuamente un sacerdote, y Dios juró que Cristo siempre sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto lleva a la pregunta de si Melquisedec y Jesús podrían ser la misma persona, a pesar de que Jesús tenía un padre, una madre y murió. Algunos argumentan que el autor del libro de Hebreos estaba hablando figurativamente, sugiriendo que Melquisedec se asemejaba a Jesús o era similar a Jesús. Algunos argumentan que el autor del libro de Hebreos estaba hablando figurativamente, sugiriendo que Melquisedec se asemejaba a Jesús o era similar a Jesús. Señalan que en otros encuentros con Dios en la Biblia hay cierta conciencia de estar en presencia de lo divino, mientras que Abraham no reconoce explícitamente estar en presencia de Dios en la historia de Melquisedec. También destacan que los sacerdotes, según Hebreos 5:1, son elegidos de entre los hombres y sirven como representantes ante Dios. Jesús, al ser completamente hombre y completamente Dios, cumple el papel perfecto de sacerdote. Antes de Jesús, los sacerdotes humanos cumplían este papel representativo. Estas opiniones divergentes no deben distraernos ni dividirnos, ya que lo más importante es que tenemos un gran sumo sacerdote llamado Jesús. Jesús ha pagado por nuestros pecados, intercede por nosotros ante Dios y nos ama con un amor eterno.